Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende del lugar donde estén. Bienvenidos y bienvenidas a otra jornada abierta de estas conversaciones del grupo de la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos. Estas conversaciones sobre archivos y derechos humanos empezaron a realizarse el año pasado. eh, y buscan poner en diálogo algunas cuestiones vinculadas al ejercicio de los derechos humanos a partir del acceso a los archivos y la necesidad de acceso a los archivos para el ejercicio de derechos humanos. Hemos tenido ya una gran cantidad de charlas. Estas charlas se realizan el primer martes cada 2 meses, de los meses pares, en el caso de este año. Están disponibles en el YouTube del Consejo Internacional de Archivos. Pueden, quienes les interesen, aunque la mayoría han sido en inglés, están disponibles para ser visualizadas. Hay presentaciones sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Sudáfrica, sobre el acceso a los archivos en Francia, una reflexión sobre los documentos vinculados al Plan Cóndor en un caso judicial llevado adelante en Italia, sobre la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Túnez, sobre el mapeo, la necesidad de un mapeo climático para proteger archivos. Y en el caso de hoy, de este martes, vamos a asistir a la presentación de Ruth Borja sobre el uso de los archivos por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación en Perú. Así que, sin más preámbulos, quiero invitarles a todos y a todas a visualizar estas charlas que están disponibles en el YouTube, pero también ingresar a la página del Consejo Internacional de Archivos, a la sección de Archivos y Derechos Humanos, donde van a poder encontrar una gran cantidad de materiales disponibles en inglés, en francés y en español, vinculados, son documentos, digamos, orientativos, orientaciones y buenas prácticas en materias de archivos y derechos humanos, así como un boletín mensual sobre noticias sobre el tema. Voy a dar entonces ahora la palabra a Ruth Borja, Santa Cruz. Ruth Borja es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Historia por la Universidad Católica del Perú. Actualmente es directora de la Dirección de Archivo Histórico del Archivo General de la Nación, es profesora del Departamento Académico de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de San Marcos, y trabajó en el Archivo General de la Nación en el periodo 1998-2002, en la Comisión por la Verdad y la Reconciliación entre el 2002 y el 2003, y en la Defensoría del Pueblo entre 2004 y 2012. Es consultora del lugar de la memoria, la tolerancia y la inclusión social. Fue consultora en el 2014, trabajó en la Biblioteca Nacional del Perú, fue asesora en la Oficina General de Cooperación y Convenios Interinstitucionales de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, y ha participado en seminarios, talleres y encuentros en diversos países de América y Europa, intercambiando experiencias sobre el trabajo archivístico y la memoria. Sin más, Ruth, te paso la palabra. Le solicito a quienes quieran hacerle alguna pregunta que la vayan realizando a través del chat, así al finalizar la presentación de Ruth podemos darles la palabra. Muchas gracias, Ruth, por estar aquí. Buenos días, buenas tardes. Mi nombre es Ruth Borja, ya Mariana me ha presentado, y lo que el día de hoy voy a tratar de explicar, porque sé que es un tema muy denso, ¿no? muy grande, muy largo de explicar en 40 minutos, pero voy a tratar de hacerlo lo más sintético posible y además pedagógicamente aceptable, porque a veces sucede que hablamos y a veces no nos entienden los demás, porque nosotros damos por hecho que ya saben algunas cosas y no siempre lo saben, ¿no? Porque a mí me pasa cuando escucho a veces a otras personas, cuando dan por sentado que yo ya sé todo anteriormente y resulta que no lo sé,
entonces como que me pierdo. Entonces voy a tratar de compartir a ver, voy a buscar dónde está mi, ajá, a ver, voy a primero a, a tratar de compartir. A ver, ¿me ayudas, Mariana? Yo lo tengo, mi PPT, lo tengo Fíjate ¿cómo que se llama? abajo, Sharp, sí, en ya, verdecito. Muy ya. bien. Entonces ahí tengo que ver, tengo que entrar a mí. Esto es un poco el tema, ya. A ver, ahora sí, ¿no? Ujú. Ya. Bueno, voy a hablar un poco sobre la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú y cómo fue el uso que se dio de los archivos del periodo de la violencia política para poder reconstruir este periodo de manera amplia y poder visibilizar a todos los actores, ¿no? Porque hasta el 2000 nosotros vivimos un periodo muy difícil, ¿no? Y Perdón, Ruth, perdón. Si pones F5, se ve en pantalla completa. ya, a ver, Guay, ya, claro. ya. Perfecto. A ver. Bueno, para contextualizar un poco por qué se creó la Comisión de la Verdad y Reconciliación, tenemos que entender de que en el Perú, a partir de mayo del 80, ¿no? Con un hecho muy anecdótico y muy insignificante para muchos, empezó el conflicto armado interno, que así lo denomina la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Este conflicto armado interno empieza en Chuchi, ¿no? Un distrito de la provincia de Cangallo, que es del departamento de Ayacucho, en las alturas, nosotros siempre decimos las alturas, en las punas del Perú, empieza esta quema simbólica de las ánforas electorales. Un día antes de las elecciones generales que se dieron en el 80, buscando volver a la democracia, porque habíamos vivido desde el 68 hasta el 80, un periodo de dominio militar por un golpe de Estado que hizo Juan Velasco Alvarado a Fernando Belaúnde Terry en el 68 y lo sacó de la presidencia, y eso dio lugar a que tuviéramos buen tiempo, años de dictadura militar. Entonces, la dictadura militar ya deja paso a la democracia y se convoca elecciones generales para el 18 de mayo de 1980. Un día antes hay una quema de ánforas, ¿no? En Chuchi. Y simplemente pasó como algo anecdótico, como algo de 4 locos que estaban haciendo algo ahí y punto, ¿no? Pero eso es el inicio de lo que nosotros vivimos, casi de cerca 20 años de violencia en el país. ¿Cuáles fueron las principales acciones que hizo Sendero Luminoso, o sea, el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, en este tiempo, en estos casi 20 años? Fueron, por ejemplo, cochebombas, ¿no? En las ciudades, masacre de los pueblos de la sierra, ¿no? En el sentido de que entraban a un pueblo y cuando la gente no quería estar, no aceptaban sus propuestas, los asesinaban, y eso fue un quehacer desde que empezó la guerra, ¿no? O sea, el conflicto en el 80. Luego, muerte de policías, ¿no? Eran emboscados o simplemente asesinados, autoridades locales, ¿no? Muy conocido en todo nuestro país, ¿no? Que murieron muchos alcaldes, ¿no? Alcaldes, prefectos, dirigentes, incluso comunales, ¿no? Que no se alineaban o cuestionaban el quehacer de esta organización política, eran asesinados. Y también secuestro de población, en el sentido, por ejemplo, de que entraban a una comunidad y se llevaban a toda la población a las alturas porque sabían que en las zonas altas el ejército, la policía no podía llegar, y ahí los tenían y los hacían trabajar y ahí los formaban para seguir avanzando en su propuesta de batir el campo, es decir,
de generar zozobra y hacer de que controlar el campo para después avanzar hacia la ciudad, ¿no? Entonces, esto fue algo que se vivió desde el 80, 81, 82. Fueron años muy difíciles para nosotros porque teníamos un gobierno democrático que era de Fernando Belaúnde Terry, pero en esos 5 años fue el periodo de mayor muertes, desapariciones, ejecuciones realizados no solamente por el Partido Comunista del Perú, sino también por el Ejército y también por el MRTA. Ya después tenemos que en el año 84 aparece un movimiento, el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, que es liderado por Víctor Polay Campos, ¿no? Que se diferencia de Sendero Luminoso en cuanto a propuestas, ¿no? Pero también en cuanto a cómo participan en este contexto de violencia. Sendero Luminoso se mimetizaba con la población, eran gente campesina muchas veces, quechohablantes, y vestían siempre con ropa de campo. En el caso del MRTA, ellos usaban uniforme. Por lo tanto, se distinguían bastante en sus incursiones. ¿Cuál fue las acciones más importantes que realizó este movimiento? Asesinatos contra policías y militares, extorsiones y secuestros. Fueron muy conocidos sus secuestros a empresarios y el cobro de los cupos para liberarlos. Y luego asaltos selectivos, o sea, asaltaban camiones de víveres y repartían en la población. Entonces, esto es un poco el contexto del lado de los que empezaron o de los que tenían como objetivo destruir quebrar el gobierno e instalar un gobierno de nueva democracia en algunos casos, un gobierno con un control militar en otros casos, como el caso del MRTA. Pero no se dejó de esperar, o sea, apareció la respuesta desde el Estado, porque una vez con la quema de las ánforas y comienzan a hacer incursiones en Lima también con perros muertos colgados en los postes y comienzan a aparecer pintas y comienzan a matar a autoridades, lo que hace el Estado peruano es responder a través de las fuerzas del orden. En los 2 primeros años, ¿no? Como estaba casi circunscrito, 80, 82, 81, 82, en Ayacucho, lo que hace el gobierno es darle la responsabilidad a las fuerzas policiales. Y las fuerzas policiales comienzan a hacer las detenciones, comienzan a hacer las incursiones en las casas y comienza a darse lo que nosotros ya después hemos conocido como las detenciones arbitrarias y las desapariciones y los asesinatos de parte de las fuerzas del orden, la policía en conjunto, ya sea Sinchis, Policía de Investigaciones o la Guardia Civil. Pero después ya a partir del 82 entra el ejército y cuando entran las Fuerzas Armadas ya la represión o la lucha contra estas organizaciones es cruenta y ahí empiezan a darse la aparición de los botaderos de cadáveres, ¿no? Y la población comienza a salir en éxodo de Ayacucho, de Huancavelica, de todas las zonas aquellas en las cuales la violencia estaba avanzando. Por ejemplo, les muestro aquí 2 fotos, ¿no? Que son emblemáticas de las detenciones de personas quechohablantes campesinas, o también las ropas de las personas que fueron desaparecidas y que después en los botaderos o en las fosas o en las tumbas clandestinas se encontraron sus restos, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? El Estado no supo determinar contra quienes tenían que atentar. Tenían que implementar la supuesta represión o el orden interno. Entonces, hubo muchas violaciones a los derechos humanos, hubo mucha gente inocente asesinada, hubo poblaciones enteras que fueron quemados en sus chozas, hubo arrasamiento en todas las zonas altas que generaron toda una situación de zozobra y de mucho temor de parte de la población. Entonces la población civil fue la afectada, es decir, la civil que no tenía
participación directa en este enfrentamiento fue la que sufrió el mayor número de violaciones a los derechos humanos. Todo esto se da entre el 80 y al 2000, son 3 gobiernos democráticos, entre comillas, lo que hemos vivido nosotros, Fernando Belaúnde Terry del 80 al 85, Alan García del 85 al 90, y del 90 al 2000 aparece una figura que no era nada política, el ingeniero Alberto Fujimori. Asume el gobierno él en los 90, ¿no? Y estamos en todo el conflicto, ¿no? En toda la lucha contra por detener a Abimael Guzmán, ya estaba buscándose a Víctor Polay Campos, que se había escapado durante el gobierno de Alan García, y empieza a darse entre el 90 al 95, empieza a darse una represión muy selectiva, demasiado selectiva, y además con una intencionalidad política de parte del presidente, que era hacer que este contexto de violencia les sirva para que ellos sigan perpetuándose en el poder. Entonces empieza a darse la corrupción, a presentarse la corrupción abiertamente, y la gente, la población organizada, muchos en la izquierda democrática, empiezan a rechazar estas medidas ya lesivas contra los derechos humanos, porque él empezó a detener a inocentes acusados de senderistas, acusados de terroristas, y los mandaba a cadena perpetua. Entonces, es cuando esto se quiebra en el año 2000, ¿no? Ya había sido detenido Abimael Guzmán, ¿no? Ya estaba preso, ya sus grupos, los que lo seguían, los de menor nivel, menor rango, estaban conflictuándose entre ellos porque tenían pues diferencias, pero seguían en lucha, pero ya había bajado bastante el contexto de la violencia de parte de Sendero, e incluso Abimael Guzmán llama a un acuerdo de paz, ¿no? Y quiere firmar la paz con Alberto Fujimori. Pero todo este periodo del 95 hasta el 2000 es un periodo muy difícil para la población. Hay represión indiscriminada de parte del gobierno, y la gente empieza a organizarse y a rechazar ya de manera frontal esta situación de corrupción y de represión de parte del gobierno. Y es en el 2000 cuando Alberto Fujimori cae, renuncia. ¿Por qué renuncia? Porque se ve abiertamente el grado de corrupción de su gobierno a través de unos Vladivideos que pasaron en la televisión, y por lo tanto él ya no puede más seguir en el poder, y lo que hace es irse de viaje al extranjero, y desde el extranjero renuncia. En el Congreso de la República no le aceptan la renuncia, más bien lo destituyen, y asume, ¿no? Asume el gobierno, ¿no? El presidente del Congreso, Valentín Paniagua Corazao. Y él asume el gobierno y dice que va a ser un gobierno de transición y que va a convocar a elecciones en el 2021, para el 2021, y que por lo tanto es necesario que la población empiece a recomponerse en sus derechos, y además empiece a confiar en el Estado. Y por eso una de sus medidas es crear la Comisión de la Verdad, ¿no? Crea la Comisión de la Verdad, ¿no? El 4 de junio, ¿no? Para que se encargue de investigar todo el tema de las violaciones y de las situaciones difíciles que hemos vivido en estos casi 20 años. Luego es elegido Alejandro Toledo, ¿no? En el 2021, y sale elegido presidente de la República, y él considera que, aparte de ser Comisión de la Verdad, debe ser Comisión de la Verdad y Reconciliación. Un tema que se sumó en ese momento y que algunos no estaban de acuerdo. O sea, primero es la justicia, primero es la verdad, y después veremos si se puede hablar de reconciliación, pero al final salió la Comisión de la Verdad, cambia a ser Comisión de la Verdad y Reconciliación. Entonces, esta Comisión de la Verdad y Reconciliación, ¿no? Tiene por finalidad esclarecer el proceso
todo el proceso de estos tiempos de violencia, los hechos y las responsabilidades que tuvieron los actores en este periodo de muerte, de zozobra, entre el 80 al 2000. Entonces, esta Comisión de la Verdad estuvo integrada por personalidades, ¿no? Muchos de ellos no tuvieron un sueldo porque ya lo hacían de manera de honorem. En algunos casos fueron solventados por organizaciones internacionales y se encargan ellos de investigar, ¿no? Y de ver cómo explicar este tiempo de violencia a la población, para presentar cómo fueron los hechos, quiénes fueron los responsables de esto, cómo afectó al país esta situación, no solamente en términos económicos, sino en términos incluso sociales, políticos, éticos, humanos. Fueron muchos muertos, ¿no? Muchos desaparecidos, que las poblaciones que vivían en las ciudades no sabían y no conocían. Estaban ellos pensando que eran una cosa pocas afectaciones. Entonces, ¿qué hace para eso la Comisión de la Verdad? ¿No? Recurre, ¿no?, a acervos tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas. En las públicas tenemos, por ejemplo, el Poder Judicial, ¿no? El Congreso de la República, las universidades, las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales. ¿Por qué? Porque sabemos que ahí están los rastros, los registros de las denuncias presentadas por los ciudadanos frente a una detención arbitraria, frente a una desaparición o frente a una ejecución. También están en las universidades el registro de los estudiantes que fueron detenidos y que después no aparecieron. Luego están también en las Fuerzas Armadas. Se está buscando ahí la información del quehacer de ellos durante el tiempo del conflicto en las zonas de violencia, ¿no? Tanto las Fuerzas Armadas como las Fuerzas Policiales. Entre instituciones privadas se recurrió en su gran mayoría a las ONGs de derechos humanos. ¿Por qué? Porque estas ONGs de derechos humanos empezaron, una vez iniciado el conflicto, empezaron la defensa de la vida humana, la defensa de los inocentes. Y por lo tanto, ellos tuvieron un quehacer muy importante en tiempos de violencia. Tenemos, por ejemplo, a PRODE, ¿no?, que es conocidísima internacionalmente. Tenemos a la coordinadora que alberga en su seno a más de 20 organizaciones de derechos humanos, IDL, que ve el tema legal, ¿no? Y también tenemos a CEAS, tenemos a CEAPAS, ¿no?, organizaciones de derechos humanos, ¿no?, que tuvieron que tenían un quehacer en la defensa de la vida y de la integridad de las personas. Tenemos la prensa, por ejemplo, muy importante para poder saber cómo daban cuenta de las acciones, no solamente de Senderos, sino también de las Fuerzas Armadas. Entonces, eso, por ejemplo, fueron los acervos que usó la Comisión de la Verdad, ¿no?, para poder acopiar información sobre el tiempo de la violencia. Y hubo para eso, con las instituciones privadas se hicieron convenios, ¿no?, convenios de cooperación. Por ejemplo, yo recuerdo bastante que con la Universidad Católica se hizo un convenio para que ellos nos brinden todo el material bibliográfico y periodístico que tuvieran ellos sobre temas de derechos humanos o sobre información de violación a los derechos humanos, ¿no? La prensa lo mismo, o sea, el diario La República, por ejemplo, nos dio mucha información de toda su cobertura que realizó sobre este periodo. Luego, la Comisión de la Verdad crea la unidad de documentación, ¿no? Y esta unidad de documentación tenía como objetivo, ¿no?, acopiar y brindar información bibliográfica y de archivos a las diferentes áreas de la CBR.
O sea, como ya se había hecho, se había hecho convenios, se había cursado oficios a las entidades públicas para que nos brinden información, lo que hacía la unidad de documentación era establecer contactos con ellos para poder, por ejemplo, un caso, sacar del Congreso de la República, recoger del Congreso de la República una copia de las comisiones investigadoras de los sucesos ocurridos durante el periodo del conflicto armado. Teníamos, por ejemplo, el caso Ushurajay, el caso Lucanamarca, ¿no? El caso Acomarca, que eran comisiones que se formaron para investigar estos hechos y habían publicaciones en el Congreso de la República. Igual pasó, por ejemplo, con el tema de las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, ¿no? Se nos presentó para nosotros poder ir y recoger información según las necesidades que presentaban cada una de las áreas de la Comisión de la Verdad. La responsable de esta unidad de documentación fue la señora Rosario Narváez Vargas, con la cual yo trabajé, ¿no? Y tuvimos en un primer momento, desde el 2002, ¿no? Empezamos a copiar información. Y también hicimos algo muy interesante que fue ir a las ONGs. Y en las ONGs teníamos, por ejemplo, la dificultad de que algunos de su documentación, sus expedientes no estaban organizados. Entonces lo que hacíamos era con alumnos de la Universidad de San Marcos, comenzamos a armar equipos que iban a una ONG, por ejemplo, por decir Sea Paz o SEAS, y les explicábamos la necesidad que teníamos de tener sus expedientes de denuncias que habían hecho los familiares sobre detenciones, desapariciones, y que nosotros lo que podíamos hacer era organizarles sus expedientes legales y que ellos después nos dieran información sobre eso. Y se logró establecer una relación muy horizontal con ellos, en el sentido de que nosotros les ayudábamos en organizar su documentación legal y ellos a su vez nos daban la información de esas carpetas para poder nosotros saber quiénes habían sido detenidos durante el periodo del conflicto. Entonces, eso fue con las ONGs, lo mismo pasó con la Universidad de San Marcos, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas Policiales, que no respondieron tan bien como que quisiéramos, pero al final de cuentas tuvieron que dar información. ¿Cuáles son los materiales que acopió la unidad de documentación? ¿No? Estos, como le decía, los expedientes sobre violación de los derechos humanos que fueron presentados por las ONGs, la Iglesia y la sociedad civil. Hablo de sociedad civil, por ejemplo, de familiares, que muchas veces de manera particular tenían sus expedientes, sus denuncias en sus casas, o asociaciones de víctimas, que tenían también ellos reunidos, acopiados documentación, ¿no? De las ONG de derechos humanos, que incluso establecieron una base de datos, ¿no? Con la cual ellos tenían todito registrado y podíamos saber sobre, por decir, Juan Pérez, cuándo fue detenido, quién lo defendió, cómo pasó su caso. Entonces, esas cosas lo pudimos trabajar nosotros, como se dice, en cooperación con estas instituciones. Luego los informes de las comisiones del Congreso, por ejemplo, el caso Ushurajay es muy conocido por todos, y luego los expedientes judiciales del Poder Judicial, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo. Tenemos, por ejemplo, en la Defensoría del Pueblo, teníamos los expedientes de las exfiscalías, que eran los expedientes, ¿no?, del periodo de la violencia en la cual habían ido a denunciar los familiares de Ayacucho, de Huancavelica, de Junín, o sea, de todas las zonas en las cuales hubo violación de los derechos humanos, iban a las fiscalías especializadas de derechos humanos a denunciar sobre lo que le pasaba a su familiar. Y esa información nos fue muy útil para poder reconstruir, ¿no?, las historias de las víctimas afectadas por la violencia, ¿no? Luego tenemos, por ejemplo, nos entregaron manuales y normas del Ministerio del Interior y de Defensa. Esto fue una dura batalla que se tuvo que librar con ellos, porque
ellos no querían entregarlo porque consideraban que era secreto, ultra secreto, pero a la larga les demostramos de que estos manuales, ¿no? Nos daban información sobre qué cosa es lo que desde las Fuerzas Armadas, desde el Ejército, daban como pautas para, para que actúen los que estaban en las zonas de conflicto. Y eso nos sirvió a nosotros para ver cómo era la organización desde el ejército en esas zonas, cuáles eran los niveles de mando, cómo se relacionaban entre ellos. Eso nos dio mucha información sobre reconstruir el quehacer de las Fuerzas Armadas en zonas de conflicto. Luego tenemos las publicaciones sobre casos de violación de derechos humanos registrados en la prensa y la televisión. En la prensa, por ejemplo, tenemos no solamente de los periódicos, sino también de revistas. Sí, por ejemplo, Caretas, ¿no? Y luego El Quehacer, ¿no? Y Desco, o sea, todas estas revistas que tenían o habían recogido información sobre hechos durante el periodo de la violencia. Por ejemplo, el caso de Caretas es muy importante, porque ahí teníamos a un periodista muy comprometido, que era Gustavo Gorriti, que trabajó bastante directamente en el momento que se daban las detenciones de los senderistas, ¿no? Entonces, luego tenemos también el registro audiovisual de los noticieros televisivos sobre el periodo del conflicto armado interno. Y esto es una buena información usada por los comisionados y por las áreas, porque les daba un contexto de cómo se fue informando sobre este periodo y cómo se fue registrando las noticias de uno u otro lado. Luego tenemos también copias de libros, ¿no? Y de tesis, ¿no? Que nos fueron entregando para que pueda ser usado por las diferentes áreas. Entonces, todo este material que fue acopiado por la unidad de documentación sirvió, ¿no? Como base, como insumo para que las demás áreas trabajaran el tema de la violación de los derechos humanos en las zonas de conflicto y para que pudieran contextualizar mejor, ¿no? Cuando vayan a recoger los testimonios de los familiares de las víctimas, ¿no? Luego, conforme pasó el tiempo, ya no solamente nosotros teníamos que acopiar lo que se había producido durante el tiempo de la violencia, sino también que esta unidad de documentación fue recibiendo material impreso y audiovisual de las diferentes áreas. Es decir, por ejemplo, el área de audiencias públicas fue generando, ¿no? Material, ¿no? Que eran las audiencias recogidas y pasadas por televisión, ¿no? Y que nos era un producto ya de la Comisión de la Verdad, era un producto generado por una área. Entonces nosotros tuvimos que recibir este material audiovisual, visualizarlo, registrarlo, e identificar a los participantes y que sirva también como información para las otras áreas. Y luego material impreso. También teníamos material impreso que íbamos recibiendo, por ejemplo, de las áreas que trabajaban estudios a profundidad, ¿no? Entonces, igual, todo este material también lo fuimos recibiendo, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, lo que generó la CBR fueron testimonios, ¿no? Estos testimonios son un total de 16.917 carpetas que recogen la información brindada por las personas que narraron los hechos ocurridos en sus zonas. Teníamos nosotros como CBR 5 sedes regionales y cada sede regional trabajó con un equipo especializado en recoger los testimonios. Estos testimonios narran, ¿no? Los hechos de lo que pasó, por ejemplo, un familiar o lo que pasó una familia entera durante el periodo del conflicto armado. Y estos testimonios son muy valiosos para nosotros. Fueron el insumo que le sirvió a la Comisión de la Verdad, a sus diferentes áreas, para reconstruir
los hechos vividos en las diferentes zonas de nuestro país. Porque una cosa es, ¿no?, que tengamos una información de una prensa escrita en donde dice, por ejemplo, en Chuchi pasó esto, o en Cangallo pasó lo siguiente, en Lucanamarca intervino Sendero. Pero ¿qué pasa cuando el familiar afectado por la desaparición o por la ejecución de su padre, madre, hermano, lo narra? Eso valida, ¿no?, y da cuenta con mayor detalle de cómo esa zona vivió el conflicto, ¿no? Y cómo fueron las diferentes secuelas que quedaron de esa intervención. Por eso es que la Comisión de la Verdad valora mucho estos testimonios, porque es como especie de un diagnóstico muy in situ de lo ocurrido hace 15 años quizás, y narrado por el sobreviviente o por el familiar. Luego tenemos también las audiencias públicas, que en total fueron 21 audiencias públicas. En Lima, en Ayacucho, en Trujillo, en Junín, se llevaron a cabo estas audiencias públicas en donde familiares narraron lo que les tocó vivir durante el periodo del conflicto armado interno, en donde fueron afectados no solamente por Sendero Luminoso o por el MRTA, sino también por las fuerzas policiales y las fuerzas armadas. O sea, y también hubo policías que hablaron en esas audiencias de cómo fueron ellos afectados en su vida a causa de una intervención del Partido Comunista Peruano. Entonces, luego tenemos, por ejemplo, los sitios de entierro. Estos sitios de entierro, ¿no?, están compuestas de 1055 carpetas en donde se identifican los lugares en donde fueron enterradas las personas, ¿no?, y sin ningún nivel de registro. O sea, ¿y esto cómo lo logran identificar? En base a los testimonios de las personas. Los familiares decían, a mi padre se lo llevaron por el cerro Acuchimay, por ejemplo, y después en la zona, en la altura de tal lugar, fue muerto y enterrado. Y eso lo sé porque nosotros hemos ido y hemos visto la tierra removida. Entonces, ¿qué pasó? La Comisión de la Verdad tenía un área encargada de trabajar este tema, porque se dieron cuenta de que había muchos desaparecidos y mucha gente que en sus testimonios narraban de que habían sitios en donde estaban enterrados de manera clandestina, en donde no se sabía, no había ni una cruz ni nada que lo identificara. Entonces, este equipo de antropólogos comenzaron a identificar estos sitios de entierro, comenzaron a dar cuenta, a hacer sus mapas, identificarlo para después trabajarlo. Y con eso, por ejemplo, se formó, ¿no?, el Registro Nacional de Sitios de Entierro, que ha servido durante el tiempo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, sirvió para hacer algunos identificaciones de sitios de entierro y el entierro, ¿no?, simbólico de esta persona. Pero después eso quedó como material de trabajo para la Fiscalía, que comenzó a trabajar conjuntamente con algunas ONGs para poder identificar en esos sitios de entierro a los desaparecidos. Por ejemplo, yo tengo el caso, ¿no?, de un familiar, ¿no?, un tío, que fue desaparecido en el 84, ¿no?, y que ahora en el 2019, ¿no?, se logró enterrarlo. ¿Por qué? Porque estaba en el testimonio brindado por los familiares, dijeron, a mi padre se lo llevaron por tal sitio y en tal lugar con tales personas fueron muertos y según dicen está enterrado. Entonces, ¿qué hizo la Fiscalía y qué hicieron las instituciones del Estado? Identificaron el lugar, comenzaron a buscar y lograron encontrar los restos de las 4 personas desaparecidas en ese contexto. Y eso es gracias a la CBR. Si no hubiera habido CBR, ¿no?,
no tendríamos nosotros identificado estos sitios de entierro y darle sepultura digna a estas personas que fueron afectadas por la violencia, ¿no? Entonces, luego tenemos otra documentación que son los estudios a profundidad. En este estudios a profundidad son 19 casos que trabajó la CBR para dar cuenta de cada uno de esos casos. Por ejemplo, el caso de las universidades, el caso del magisterio, ¿no? Y son casos que se trabajaron para que se puedan investigar y determinar quiénes fueron los afectados y quiénes fueron los responsables y cómo procesar esta situación. Entonces, son materiales, ¿no? Que la CBR generó, ¿no? Primero acopió y después fue generando. En total, tenemos, por ejemplo, aparte de los testimonios, tenemos fotos en papel. Las fotos no solamente son de fotografías de las actividades hechas por la CBR, sino también hay fotografías que nos fueron entregadas por familiares. Fotos en negativos, los videos, ¿no? Que son muy importantes, ¿no? Tenemos en máster los beta, 428 piezas, audios. Estos audios, ¿por qué hay tantos audios? Nos preguntaríamos. 18.696 audios. Estos audios muchas veces son parte de los testimonios. ¿Por qué? Porque la persona que dio un testimonio se le preguntaba si quería que su testimonio sea grabado, si aceptaba, se le grababa. Y muchos de estos audios están en lengua nativa, lengua xánica, lengua machivenga, las lenguas, la quechua, ¿no? Y todavía están en un porcentaje no muy pequeño, está transcrito. Hubo un proyecto para hacer la traducción, pero ahí quedó solamente con mil casos. Luego tenemos los casos investigados, son 78 casos investigados, ¿no? A profundidad, que salen 453 carpetas, los sitios de entierro, como les decía, 1055 carpetas de sitios de entierro, y una biblioteca especializada que acopió libros y revistas, ¿no? de este tiempo de la violencia. El uso de los archivos. Yo ahora me quiero un poco referir a cómo se usó, ¿no? A cómo se manejó la documentación que la Defensoría del Pueblo recibió de parte de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Aquí quiero un poco explicar lo siguiente. Culmina las funciones de la Comisión de la Verdad en agosto del 2003, ¿no? Hace entrega de su informe final y todo el acervo de esta comisión, ¿no? Comienza a ser preparada para su transferencia. ¿Y a dónde se transfiere? Se transfiere a la Defensoría del Pueblo. Se decide, los comisionados decidieron transferirlo y bueno, mediante una ley se decide transferirlo a la Defensoría del Pueblo porque se quería que esta información, esta documentación sea conocida por todos. Porque pensaba que si se transfería a un archivo al extranjero, se iba a cerrar y no se iba a poder difundir, ¿no? Y lo que se quería era difundir. Lo que se podía difundir, difundirlo. Y lo que se podía usarlo o servirlo para investigaciones, para justicia y para verdad, hacerlo. Entonces, esto se transfiere a la Defensoría del Pueblo y la Defensoría del Pueblo crea el Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos. El 2004 empieza a funcionar este centro de información, ¿no? Y comienza a dar servicios, ¿no? Desde la creación de este centro de información, ¿no? Nosotros hemos tenido como usuarios cotidianos y constantes los jueces y fiscales que comenzaron a pedir la información para hacer los procesos y juzgar a los que habían cometido violación de los derechos humanos, ¿no? Entonces, bastante. Esa es una constante que desde que yo era responsable del centro comencé a atender.
pedidos de información, copias certificadas de los diferentes testimonios brindados por las personas para, por ejemplo, ver qué pasó en Lucanamarca, qué pasó en Acomarca y todas esas cosas, ¿no? Entonces, jueces y fiscales lo piden bastante y hasta ahora lo siguen pidiendo. Yo ya no soy responsable del centro, pero estoy siempre al tanto de cómo van y siguen siendo casos de investigación abiertos, muchos de ellos, lo que trabajó la Comisión de la Verdad, ¿no? Luego también tenemos las ONGs. Las ONGs, así como brindaron y abrieron sus archivos para que la comisión investigue lo que ellos habían trabajado, les sirva de insumo, ellos después comenzaron a pedir también la información al centro de información porque estaban ellos en curso en denuncias hacia militares, hacia policías, hacia gente senderista, ¿no? Por la violación a los derechos humanos de sus afectados, ¿no? Entonces son, por ejemplo, CEAS, APRODE, la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, ¿no? Han tenido bastante, han hecho demanda de esta información, porque no solamente lo han llevado a las instancias judiciales, sino también a organismos de derechos humanos internacionales por violaciones a los derechos humanos de personas, ¿no? Durante el periodo del conflicto armado interno. Luego también tenemos de que estos archivos, ¿no? De la Comisión de la Verdad no solamente han sido usados por los jueces y fiscales y las ONGs, sino también por organismos que fueron creados post-CBR. Tenemos, por ejemplo, la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, ¿no? Que se crea en el 2004 para dar seguimiento a las acciones, ¿no? De todo lo que significa la reparación colectiva y la reconciliación nacional. Entonces, con ese contexto, la CEMAN, por ejemplo, nos pide a nosotros, ¿no? Tener acceso a la base de datos de los testimonios porque ellos querían hacer también seguimiento y querían identificar. Entonces se les da porque es una entidad del Estado y la CEMAN ha tenido y siempre está pidiendo información al Centro de Información y trabaja conjuntamente con el Centro de Información en todo el tema de lo que es las reparaciones y colectivas, ¿no? En la justicia. Por ejemplo, por decir, la CEMAN se encarga de hacer reparaciones colectivas, ¿no? En el tema de dar construir, por ejemplo, un lugar que conmemore una situación de violencia en un pueblo, ¿no? Entonces hay una placa, hay un museo de sitio. Entonces, para esto necesita información y nosotros, o sea, el centro de información se lo da. Entonces, la semana sigue este tema muy, muy de cerca y articula a diferentes instituciones, diferentes ministerios, o sea, justicia, cultura, salud, educación, todos ellos están articulados a través de esta comisión multisectorial para ver el tema de seguimiento a todo lo que significa las reparaciones y en búsqueda de la reconciliación nacional, ¿no? Luego también tenemos que, así como la CEMAN, también se creó, ¿no? El Consejo de Reparaciones. Y este Consejo de Reparaciones, ¿no? También demanda mucho al Centro de Información sobre personas para poder repararlos de manera individual. Hay reparaciones individuales y reparaciones colectivas. Las individuales se encarga el Consejo de Reparaciones. Entonces, ¿qué hace el Consejo? Evalúa a las víctimas y a los familiares de las víctimas para ver qué grado, qué nivel de reparación podrían tener, ya sea en educación para sus descendientes, huérfanos o los nietos, ya sea una reparación monetaria, ¿no? O también una reparación en tema de estudios, ¿no? Entonces, universitarios. Entonces, eso también se está trabajando y para eso también el Consejo de Reparaciones articula muy bien el trabajo con el Centro de Información. Luego también tenemos nosotros, ¿no? Que la Defensoría del Pueblo o el Centro de Información estuvo muy involucrado en la creación del lugar de la memoria, la tolerancia.
¿Por qué estuvo involucrado? Porque hubo una donación de parte del gobierno alemán para crear este espacio, y la Defensoría estuvo participando en esta comisión de alto nivel que se encargó de diseñar, ¿no?, todo el tema de cómo construir, implementar este lugar de la memoria. Entonces, para eso, el Centro de Información trabaja de la mano con el lugar de la memoria para brindarle información sobre los temas que ellos buscan trabajar como medida de difusión. Entonces, en el caso de memoria, por ejemplo, el LUN trabaja bastante con la sociedad civil, ¿no? Y además es muy activa en la difusión de publicaciones, de eventos, de concursos, de todo aquello que signifique fortalecer memoria y hacer de que las nuevas generaciones conozcan lo que nos pasó y que no se vuelva a dar, ¿no? Y en eso tenemos nosotros, por ejemplo, en el Perú ahorita estamos en una situación un poco complicada por todo, y ustedes lo deben de saber. Estamos en una situación un poco complicada por el nivel el tipo de gobierno que tenemos y la vida, los actores políticos actualmente. Entonces el LUN ha sufrido bastantes, ha tenido muchos detractores por su funcionamiento, incluso se le ha querido acusar de hacer proselitismo de los terroristas y todo lo demás, ¿no? Pero tiene mucho apoyo internacional y considero de que es un espacio en donde los jóvenes pueden conocer esta historia que hemos tenido durante los 80 al 2000, y no solamente presencial, sino también tienen mucha actividad online. Ellos tienen casi toda su documentación es digital y tienen una buena base, un buen centro de documentación, una unidad de documentación que les da servicios a todo aquel que necesite información sobre situaciones de violencia. Entonces tenemos eso, y ahorita, por ejemplo, tenemos nosotros, ¿cuáles son los retos que tenemos qué hacer para seguir manejando, seguir implementando las recomendaciones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que no solamente reparación, no solamente fue justicia, no solamente fue económico, fue también moral y ético? Es decir, la Comisión de la Verdad decía que se debe de conocer estos hechos para que las nuevas generaciones sepan que los miles de desaparecidos y los miles de muertos no fueron en vano. Nos deben de llevar a reflexionar de que tenemos que ser tolerantes, democráticos y saber escuchar al otro. Y es eso lo que nosotros en estos momentos estamos teniendo como reto. Tenemos, por ejemplo, el Yuanapac, que se alberga en el 6º piso del Museo de la Nación, ¿no?, que por el tema de la pandemia se cerró, ¿no?, y que ahora se está volviendo a abrir y requiere todo un presupuesto, ¿no?, pero que es necesario. Es muy necesario. A veces hay detractores nuestros que dicen, ¿para qué volver al pasado? ¿Por qué hacer recordar a la gente toda esa violencia? De nada sirve. Nosotros consideramos que sí es útil, es necesario para decirle a las nuevas generaciones que lo que se vivió, las masacres, las desapariciones, las torturas que vivieron los pobladores, los ciudadanos de todas partes del Perú, no deben tener justicia y debe de llevarnos a reflexionar de que la violencia no nos lleva a nada, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que nosotros venimos trabajando, ¿no? Y tanto son varios espacios que se crearon producto de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. La CEMAN, por ejemplo, el Consejo de Reparación, el Centro de Información, el LUN, los museos que hay en varias partes del Perú. Por ejemplo, tenemos el Museo Anfacet en Ayacucho, ¿no? Y espacios en donde se busca, ¿no?, se busca trabajar el tema de memoria en la defensa de la democracia y de los derechos humanos. Entonces, ese es un poco lo que yo quería manifestar. No sé si habrá preguntas sobre esto, lo que he dicho.
Muchísimas gracias, Ruth. Hermosa tu presentación y súper acotada al tiempo, súper completa y súper acotada. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, ahora abrimos, damos la palabra, a ver si algún compañero o compañera quiere hacer alguna pregunta. Ahí estoy viendo que hay un mensaje desde Mozambique, Telma Boa, que dice: buenas tardes, saludo y felicito por la presentación, nos identificamos con la causa, estamos con el propósito de crear una comisión central de evaluación de documentos para el área de salud en Mozambique. A través de esta presentación estamos viendo que estamos en el camino cierto para permitir la preservación de la memoria documental del sector de salud de Mozambique. Qué bien, Telma, te saludamos y te felicitamos. Insisto con volver a comentar algo que dije al principio, que es que en la página del Consejo Internacional de Archivos pueden buscar a la sección de Archivos y Derechos Humanos y allí van a encontrar una gran cantidad de recursos para pensar estas cuestiones y para pensar tanto el camino recorrido como la gran agenda de temas pendientes. Tenemos unas cuantas publicaciones, el boletín de noticias mensual, está el enlace a las charlas que se dieron anteriormente, y hay un documento, perdón, me tomo este atrevimiento, pero es un documento que a mí me encanta, que son los principios para los archiveros y gestores de documentos que trabajan con cuestiones vinculadas a violaciones a los derechos humanos. Esos principios básicos para mí son una especie de guía maestra, así que, y está traducido a varios idiomas, recomiendo fuerte. También tenemos un mensaje de Ketty Arias que dice: buenos días, profesora Ruth, una consulta. ¿Nos puede comentar sobre el acceso que se tuvo al archivo del SINA, del Servicio de Inteligencia Nacional? Y después ahí estoy viendo que Antonio González Quintana ha levantado la mano, así que ahora Ruth responde esta pregunta y después te paso la palabra, Antonio. Bueno, con respecto al SIN, ¿no? Nosotros, ustedes bien saben de que el SIN es el Servicio, ¿no?, de Inteligencia Nacional en el Perú. Nosotros lo que hicimos fue mandar oficios al Ministerio de Defensa, que agrupa a las tres fuerzas, ¿no?, Aeronáutica, Marina y el Ejército, para que nos brindaran información sobre cosas muy concretas. O sea, por ejemplo, aparte de los manuales, lo que le pedíamos era que nos envíen información sobre los grupos militares que se formaron, ¿no?, y que fueron asignados a las zonas de conflicto, ¿no? Y luego también, por ejemplo, pedimos las resoluciones con las cuales se armaron los lugares donde los cuartiles en donde se instalaron las Fuerzas Armadas en Ayacucho, en Huancavelica, y queríamos la relación de los militares a cargo de eso. Entonces, eso no nos entregaron por cuestiones, la respuesta fue categórica, por cuestiones de que había documentación que después de 5 años fueron eliminados según su norma archivística que tenían ellos, y por lo tanto, como había pasado tantos años, ya no tenían nada de eso. Entonces, eso fue una cosa que nos llamó la atención, porque nosotros sabemos que por la ley del Sistema Nacional de Archivos, los únicos encargados de autorizar eliminaciones es el Archivo General de la Nación, y ellos lo habían hecho de manera particular, ¿no? Pero eso se vino abajo cuando hubo las elecciones después, ¿no?, para el periodo en que estuvieron confrontados Alan García con Ollantumala, porque la prensa le sacó a Ollantumala su legajo personal. Entonces nosotros decíamos, si todo estaba eliminado, entonces ¿cómo sí puede haber legajo personal de uno que estuvo actuando en los 90 en las zonas de conflicto? Entonces significa que sí había. Pero ¿qué resulta? Que eso ha sido siempre
la actitud de las Fuerzas Armadas, negar la existencia de estos expedientes, de esta información, y lo que han hecho las organizaciones de derechos humanos es ir reconstruyendo en base a informaciones filtradas sobre, por ejemplo, en el caso del CIN, en el caso del Pentagonito, un registro de entrada de los detenidos, pero a nosotros como Comisión de la Verdad nos llegó respuestas negativas y solo nos mandaron los manuales y nos mandaron una lista lista completa de los policías, por ejemplo, que estuvieron en actividad en esos años, pero después, por ejemplo, los legajos que pedíamos de algunos para saber quién era Camión, quién era Tigre, quién era Lagarto, porque usaban seudónimos, no hubo, ¿no? Entonces, fue difícil encontrar información sobre esto y fue de una manera indirecta que supimos a través de los testimoniantes, ¿no? De esos datos, sí. Gracias, Ruth. Antonio. Hola, buenas tardes desde Madrid. Buenos días allí en América. Un gusto estar compartiendo este ratito con todos los colegas y un placer escucharte, Ruth, como siempre. Yo quisiera primero hacer propaganda del libro sobre archivos y derechos humanos que ha publicado el año 21 la sección. Hemos sido editores, Perrin Canavallo, James Boel y yo mismo, en inglés primeramente, y ahora estamos preparando las ediciones en español y en francés. Bueno, la edición en español está cerrada, estamos esperando que la editorial ya nos ofrezca el producto y Perrin está un poco coordinando con Jens la edición en francés y está muy avanzada también. Y en esa publicación hay un artículo de Ruth Borja sobre esta experiencia y quien quiera ampliar el conocimiento sobre lo que ella ha contado, aquí tiene ese testimonio. Y hay otros de distintas comisiones de verdad y reconciliación. Túnez, Sudáfrica, Brasil y otros países. Y yo quería preguntar a Ruth si realmente tú valoras esta experiencia peruana como una experiencia de éxito en la gestión de los legados documentales, de los acervos archivísticos de las comisiones de la verdad, porque desgraciadamente de más de la mitad de las que conocemos que hicieron su informe final y cerraron sus actividades, no tenemos idea alguna de dónde han ido a parar sus archivos. Y de la otra mitad, de la que sabemos dónde teóricamente están sus archivos, la posibilidad de usarlos es muy baja o nula. No solamente por los ciudadanos de a pie que puedan estar interesados, o por los investigadores, o por las víctimas, sino incluso por los tribunales, por los organismos de reparación. En cambio, aquí en Perú, todo esto se puso a disposición de mecanismos como el comité multisectorial de alto nivel que has estado comentando, y para programas de reparación, y los fiscales y los jueces han estado trabajando, todo al amparo del defensor del pueblo, que juega el papel de procurador de los derechos humanos, si no estoy equivocado, en Perú. Pero, visto lo último que estabas comentando, parece que ahora problemas presupuestarios, problemas de otro tipo, podrían poner en cuestión que no sea tan, o que sea tan modélico como decimos algunas veces el caso peruano. ¿No hubiera sido en este sentido más sensato pensar en los archivos generales, el Archivo General de la Nación, como lugar más estable, con mayor garantía de permanencia en el tiempo para administrar esta documentación? Tú que has estado en los dos sitios, que ahora estás en el Archivo General de la Nación y estuviste también en un periodo anterior, y que has sido responsable de este archivo del Centro para la Memoria Colectiva de los Derechos Humanos, ¿qué piensas? Bueno, con respecto a eso, nosotros, por ejemplo, la experiencia nos ha enseñado, ¿no?, de que es la idea de pasarlo al Archivo General de la Nación rondó por la cabeza de los comisionados. Pero resulta que nosotros también sabemos que por los archivos nacionales o los archivos generales
en muchas partes de América Latina tienen un presupuesto, como se dice, ínfimo, ¿no? Y segundo, que no tienen mucha garantía, ¿no? Garantía de administrar bien los presupuestos, ¿no? Y resulta de que cuando la comisión ve esta necesidad de que esa documentación sea abierta, sea pública, el Archivo General de la Nación no le iba a brindar esa posibilidad, porque sabemos por experiencia de que, por ejemplo, nosotros tenemos, hasta ahorita tenemos un archivo que nos transfirieron en los años finales de los 80, ¿no? Que es el archivo agrario, y que está abriéndose de a poquitos, porque como Archivo General de la Nación no podemos abrir, dejar todo como vinieron, ¿no? Entonces, abiertamente, sino tenemos que darles restricciones para organizarlo, para describirlo y para todo eso. Igual hubiera pasado si se transfería todo al Archivo General de la Nación. Primeramente teníamos presupuestariamente el archivo, si recibía la ayuda financiera extranjera como la recibió la Defensoría del Pueblo, ¿no? Su implementación iba a ser muy tardía, o sea, muy lenta. Lo digo por mi misma experiencia ahora. Yo les digo que ahorita, por ejemplo, yo tengo que contratar gente y está demorando. ¿Por qué? Porque economía y finanzas es el que maneja toda la bolsa económica en el país. Y todo lo que viene, incluso del extranjero, tiene que entrar a esa bolsa general. Y para que salga de ahí, es toda una serie de trámites que se nos va la vida en eso. Y como Archivo General de la Nación dependemos del Ministerio de Cultura, que es el ente mayor. Entonces, es un problema no solamente presupuestario, sino también es un problema incluso de políticas, ¿no? De archivo. Por ejemplo, ahorita tenemos nosotros como Archivo General de la Nación problemas con respecto a la Ley del Sistema Nacional de Archivos, que tenemos que ahora a ver de qué manera en el Congreso sacamos una ley que nos dé mayores facultades para poder incursionar en otros espacios, no solamente los espacios administrativos públicos, sino también los espacios privados. ¿Por qué? Porque estamos maniatados. Así como las Fuerzas Armadas elimina documentos sin autorización, algunos otros ministerios han estado haciéndolo y ha habido inanición, ha habido descuido de parte de las autoridades de controles de instituciones del Estado en el tema de políticas archivísticas. Igual pasa de que tenemos un presupuesto bajo, tenemos poca gente, ¿no? Que si seguramente lo pasábamos todo al Archivo General de la Nación, iba a estar cerrado por lo menos unos 10 años hasta antes de ponerlo en servicio, y mientras tanto las víctimas, ¿no? Exigían justicia, y también los organismos del Estado exigían, pues, procesar a los acusados, ¿no? Entonces, yo pienso que fue una decisión en ese momento oportuna, muy oportuna, porque de esa manera vino la cooperación internacional y nos ayudó a implementar el centro de información, porque la Defensoría no tenía nada. Alquilar un local, vestir el local, tener toda la documentación ahí en estanterías que garantizaban su conservación, con todos los sistemas de controles, y después otra cooperación que nos ayudó a digitalizar todos los expedientes de los 16.917 expedientes de testimonio han sido digitalizados, de tal manera que ya puede darse el servicio incluso online. Durante el tiempo de la pandemia, el Centro de Información pudo seguir brindando servicios porque tiene, los testimonios tiene en línea, los tiene digitalizados. Igual hicimos con los audios y con los videos, los pasamos a nuevos formatos para poderlos colgar. Entonces, pienso que estuvo acertado. Lo que ahora pasa con el Centro de Información es lo que está pasando en todo el país. O sea, los presupuestos para cultura están rebajados totalmente. Entonces hay que ser muy creativos. Hay que buscar financiamiento, o hay que ver cómo manejamos la cosa para poder seguir brindando información. Yo tengo la esperanza, ¿no?, de que en el Centro de Información
la defensora actual, ¿no? Que es, es una defensora provisional, tome cartas sobre el asunto y vea de qué manera repotencia y le da presupuesto al centro de información, y lo más importante, lo incorpora a su estructura orgánica, que no está incorporada. O sea, no aparece en la estructura de la Defensoría del Centro de Información, y por lo tanto es un peligro de que en cualquier momento lo desaparezca y pase esa documentación al archivo central de la Defensoría, que sería realmente desastroso, ¿no? Entonces, esa situación la tienen que resolver la Defensoría en estos momentos, porque lo que yo sí sé es que sigue habiendo demanda de los jueces, de los fiscales, de la Procuraduría, de las ONGs, de los familiares, ¿no? Que piden documentación para ver todo su tema de justicia de reparación. Y eso está en peligro ahorita, si es que no se toma en serio, ¿no? El mantener el centro de información, ¿no? Y dotarle de un presupuesto que garantice seguir avanzando en el tema de digitalización. O sea, tenemos, por ejemplo, ahí una documentación rica, que es las exfiscalías del periodo de la violencia, que no está digitalizado totalmente, está por partes. En base a los requerimientos, el personal lo digitaliza y lo manda. Pero un proyecto para digitalizar todos esos expedientes sería fabuloso, porque serviría para seguir fortaleciendo las investigaciones. Entonces, pienso de que, bueno, le damos la guerra, ¿no? Como Archivo General de la Nación, incluso vamos a ver, buscar una conversación con la Defensora del Pueblo para presentarles nuestra preocupación sobre la situación del centro de información. Y eso lo tenemos que hacer, ¿no? Como ente rector. Muchas gracias, Ruth, por tu completa respuesta. Te escuchaba y se me ocurrían un montón de cosas, pero voy a seguir dando la palabra. Había una pregunta de Marco Arturo García, que dice: felicito a los organizadores y la ponente. Pregunto, ¿han tenido contacto con la Comisión de Desapariciones Forzadas de México? ¿Tienen algún proyecto conjunto de asesoría? Un abrazo. Bueno, no sé si me lo preguntan a mí, pero yo no he tenido contacto con esa comisión, pero nosotros seguramente que, como la sección Mariana, nosotros tenemos contacto con varias entidades, ¿no? Yo entendí que la pregunta apuntaba a... Entendí que la pregunta apuntaba a la Comisión de la Verdad de Perú, de la Verdad y la Reconciliación. No sé, a ver si estás por ahí. Si estás por ahí. ¿Dónde estás? Se me fue el nombre. Marco, si estás por ahí, nos aclarás, te respondemos. Sí, ha dicho que sí, por chat. Que sí, que a la comisión, que la pregunta era por la Comisión de la Verdad y la Reconciliación o por nuestra sección. Sí, entiendo que por la Comisión de la Verdad. Ah, sí, yo también entendí eso. Ruth, refería a la Comisión de la Verdad. No. Como Comisión de la Verdad y Reconciliación, estamos hablando del 2003-2004, ¿no? Y lo más probable es que el área encargada de trabajar estos temas haya buscado no solamente contactos, sino intercambiar experiencias sobre el tema de desaparición forzada, porque eso sí lo sabía yo, que habían hecho incluso reuniones con organismos internacionales que se abocaban a esto. No sé concretamente si con México, ¿no? Con esa comisión de México lo han tenido, y no sé si esa comisión estuvo ya funcionando en esos años, no tengo todavía idea de eso, ¿no? Sí. Gracias, Ruth. Ketty Arias, que era quien había preguntado antes por los documentos de los archivos de inteligencia, aclara: gracias profesora, lo comentaba por iniciativa que sucedió con el archivo de la Dirección de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, la DIPBA, en la que actualmente es disponible a ser consultado. O sea, preguntaba lo del archivo de la SINA, haciendo ese paralelo, ¿no?
Mary France Balaz dice, buenos días a todos, muy interesante ver los pasos seguidos y las diferencias de este proceso. Por ejemplo, en Guatemala, vivo en Santo Domingo y no he visto nada parecido aquí con las atrocidades cometidas en la dictadura trujillista. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo, comentar algo. ¿No? Bueno, entonces, sin más y agradeciendo profundamente la presentación de Ruth y estas últimas preguntas que la llevaron a profundizar esa presentación en relación con los desafíos actuales, ¿no es cierto?, que tiene el acervo de la comisión, todavía toda la potencia que tiene para seguir generando justicia, memoria, reparación y registros de la historia para construir una sociedad más democrática y con menos violencia. Y cómo el desafío de generar conciencia respecto a la necesidad de políticas públicas que sostengan la preservación y el acceso a los archivos, lo que incluye recursos económicos y recursos humanos como tema recurrente que nos atraviesa, creo que en todos los países. Y sin embargo, en este caso, por más que hayas cerrado un poco con ese panorama, quiero recuperar esto que señalaba Antonio, de la posibilidad, en el caso de Perú, de saber dónde está ese archivo, el archivo de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, y saber que está accesible. A pesar de que siempre nos faltan recursos, eso solo ya es un montón, y nada, y no quiero dejar de felicitarte por el trabajo que has hecho para que eso sea posible y para formar gente, para que esas tareas se puedan seguir realizando. Finalmente, estoy convencida de que todo lo que podemos aportar a este mundo es eso, ¿no? Es nuestro trabajo y nuestro colaborar con otros para formarlos, y sabemos que sos una gran maestra de archivistas por allá por Perú, así que agradecerte profundamente ambas cosas. Acá hay un par de preguntas más, justo cuando estaba cerrando. Danilo pregunta si conocen de redes regionales sobre memoria histórica o archivos en América Latina. Sí, hay redes, hay una red de sitios de memoria de América Latina, y también hay redes de archivos, y esperamos que prontamente una guía de archivos vinculada a graves violaciones a los derechos humanos, que estamos trabajando desde hace mucho, pero que nos lleva mucho trabajo entre entre la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos y el grupo de trabajo de Archivos y Derechos Humanos de la Asociación Latinoamericana de Archivos. Elena Rivas te quiere agradecer por la ponencia. Graciela dice que no pudo llegar a tiempo. Hay un registro, va a haber un registro de la conferencia, como dije al principio, en el YouTube. Si buscan en el YouTube, y creo que está en los mensajes, lo compartió Andreas, el link al YouTube del Consejo Internacional de Archivos, donde va a estar esta conferencia prontamente, pero donde también están las anteriores organizadas por la sección de Archivos y Derechos Humanos del Consejo Internacional de Archivos, a quien otra vez invito a visitar la página del Consejo Internacional de Archivos y todos los recursos disponibles que hay en el área de la sección de Archivos y Derechos Humanos, y bueno, y estar a la espera, como ya lo ha dicho Antonio, de la traducción al español del libro Archivos y Derechos Humanos, compilado por esta sección, y en especial por el enorme trabajo que han hecho James Boel, Perrin Canavallo y el mismo Antonio González Quintana. Sin más, me despido.
Muchísimas gracias, Ruth, muchísimas gracias, Andreas, muchísimas gracias, Perrín, gracias, Antonio, por estar aquí, creo que andaba Víctor Fonseca también. Un saludo grande a todos y bueno, dejamos de grabar y nos quedamos saludándonos. Gracias, buenas tardes, buenos días y hasta el próximo encuentro, que será dentro de 2 meses, en diciembre, el primer martes de diciembre. Gracias. Nos vemos. Chao.